En el cumpleaños número 18 de mi hijastro, él me entregó una rebanada de pastel de chocolate alemán a medio comer y un sobre Manila, y me dijo: «Ya es hora de que sigas tu camino, Jack». Mi esposa sostenía su teléfono, grabando, y alguien en la mesa se rió. Yo simplemente sonreí, firmé los papeles de divorcio que había dentro, y salí caminando de mi propia cena familiar. El aire acondicionado traqueteaba sobre nuestras cabezas. El olor a papas fritas quemadas llegaba desde la cocina. Mercy estaba sentada frente a mí con su blusa azul brillante, el labial perfecto, una mano en su copa de vino y la otra en su teléfono, bajando la mirada cada pocos segundos para ver si a alguien le había gustado el pequeño videoclip que acababa de publicar. A su izquierda estaba sentado Ethan con 18 velas de actitud y colonia, encorvado sobre su propio teléfono. La camarera acababa de traer su rebanada de pastel, esa que tenía un 18 escrito con glaseado azul. Él comió un par de bocados, dejó el tenedor, y luego me miró con una extraña media sonrisa ensayada. «Toma», dijo, deslizando el plato de postre a través de la mesa. «También te conseguí algo». Al pastel le faltaba una esquina y todavía tenía las marcas del tenedor en el glaseado. Debajo del borde del plato estaba el sobre. Mi nombre, Jack Collins, estaba escrito en el frente con la letra cursiva de Mercy. No lo toqué de inmediato. Solo me quedé mirando a Ethan. Este chico, a quien yo le había enseñado a poner el cebo en el anzuelo y a cambiar el aceite de un viejo Ford, se reclinaba en su silla como si me estuviera entregando una factura, y no destrozándome frente a una docena de personas en el Blue Bear Diner. Mercy aceleró las cosas. «Vamos, Jack», dijo, inclinando su teléfono para captar mi cara y el sobre en el mismo encuadre. «No seas raro. Es tu turno de abrir un regalo de parte de todos nosotros». Alguien al final de la mesa resopló, se oyó el arrastre de una silla, una tos nerviosa. Todo el lugar se quedó un poco más silencioso, como si incluso los extraños en la cabina de al lado supieran que algo no estaba bien. Levanté el sobre. Mis dedos dejaron pequeñas huellas de grasa en el papel. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, sentir cómo soplaba aire frío sobre la calvicie que finjo no tener. Mi corazón no se aceleró. Se sintió como si un gran bloque de hielo se hubiera asentado detrás de mis costillas. Adentro estaban los papeles de divorcio. No era una tarjeta, no era una broma. Papeles reales, ya rellenados. Mi nombre mecanografiado pulcramente bajo demandado. Había una nota adhesiva encima con la letra de Mercy: «Todo lo que tienes que hacer es firmar». Levanté la vista hacia ella. Ella sonrió como si todos fuéramos parte del mismo chiste. «Es más fácil así», dijo. «No te gusta el conflicto, ¿recuerdas?» Ethan se aclaró la garganta y finalmente me miró a los ojos. «Es hora de que te vayas, Jack», dijo. «Haces que todos se sientan incómodos». Sonaba como si estuviera leyendo un guión que alguien más había escrito para él. Pude ver la mano de Mercy apretarse solo un poco alrededor de su teléfono. No grité. No tiré el pastel. No volqué la mesa como algún tipo en la televisión diurna. Pensé en todos los turnos de horas extras en la planta. En todos los sábados que dejé de ir a pescar con los chicos porque Ethan tenía un partido. O porque Mercy quería conducir hasta Des Moines para ver casas que tal vez, algún día, podríamos pagar. Y entonces hice lo único que nadie en esa mesa esperaba. Sonreí. «Está bien», dije. Mi voz sonaba tranquila, casi aburrida. «Si eso es lo que quieren». Saqué el bolígrafo del bolsillo de mi camisa. Mercy levantó su teléfono un poco más alto. La pantalla se reflejaba en sus gafas, con mi cara diminuta en la esquina. Pasé las páginas, vi las fechas, las marcas de verificación nítidas que ya habían decidido quién se quedaba con qué. Firmé donde las pequeñas banderas amarillas me indicaban que firmara. Cuando terminé, volví a guardar el bolígrafo en mi bolsillo, deslicé los papeles de nuevo en el sobre, y lo coloqué suavemente encima del pastel a medio comer. «Feliz cumpleaños, chico», le dije a Ethan. «Espero que esto te funcione mejor a ti de lo que me funcionó a mí». Me puse de pie. Mi silla raspó fuerte contra las baldosas. Nadie dijo una palabra. La camarera se congeló a mitad de camino hacia la mesa con otra canasta de papas fritas. El olor a grasa y café barato me rodeaba mientras pasaba por el mostrador,
pasando junto a las familias que, de repente, encontraban sus menús fascinantes. Mercy me llamó mientras me alejaba, con voz mitad risa, mitad nerviosa. Jack, no seas dramático, dijo. Solo estamos haciendo las cosas oficiales. No respondí. Empujé la puerta de vidrio y salí a la tarde de Iowa. El calor me golpeó primero. Ese tipo de calor pesado de finales de verano que se te pega a la nuca. El estacionamiento brillaba bajo las farolas, irregular y agrietado, con algunas malas hierbas asomando donde nadie se había molestado en fumigar este año. Mi camioneta estaba donde la había dejado. Una vieja Ford F-150 azul con una mancha de óxido en el paso de rueda trasero y una calcomanía de la bandera estadounidense despegándose en los bordes de la ventana trasera. Me subí, cerré la puerta y simplemente me quedé allí sentado con las manos en el volante, mirando a través del parabrisas hacia la nada. Fue entonces cuando me llegaron los temblores. No allá atrás en el restaurante bajo la cámara de Mercy. No cuando vi los papeles. Sentado solo en esa camioneta, sentí que mis manos empezaban a temblar. Mi respiración salía en ráfagas cortas. 55 años, veterano del ejército, 20 años en la planta de Cedar River Packaging. Y acababa de dejar que una mujer me entregara los papeles de divorcio en un plato de postre grasiento sin dar pelea. Probablemente esperen que diga que estaba furioso. Y por un segundo, claro, algo caliente estalló en mi pecho, pero se apagó rápido, tragado por algo más frío y pesado. No estaba enojado. Estaba cansado. Arranqué el motor. En lugar de salir, tomé mi teléfono del tablero y miré la pantalla. Los mensajes de texto de Mercy ya estaban apareciendo. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Sabías que esto venía. Esto es lo mejor para todos. Deslicé mi pulgar por la pantalla y abrí mis contactos en su lugar. Bajé hasta encontrar Tom VFW. Tom y yo nos conocimos en el puesto de veteranos de guerras extranjeras en Cedar Rapids hace unos 6 años. Él es 10 años mayor que yo. Solía llevar una placa del condado de Lynn. Contestó al segundo timbrazo. ¿Estás bien, Jack? Sucedió, dije. Lo hicieron esta noche en la cena de cumpleaños de Ethan. Se quedó callado un segundo. Maldición, dijo finalmente. ¿Estás en casa? Estacionamiento, dije. Del Blueberry. ¿Quieres que vaya para allá? Observé a través del parabrisas cómo Mercy salía del restaurante, con el teléfono todavía en la mano, y hice un paso detrás de ella. Ella miró a su alrededor como si esperara que yo estuviera allí parado esperándolos. Cuando no vio la camioneta moverse, se encogió de hombros y volvió a hablarle a la pequeña pantalla en su palma. No, dije. Estoy bien. ¿Así es como lo llamas?, preguntó suavemente. Creen que me tomaron por sorpresa, Tom, dije. Como si yo no hubiera visto venir nada de esto. ¿Lo viste?, preguntó. Dejé escapar un largo suspiro. Dejé de estar ciego hace un tiempo, dije. Solo que aún no había decidido qué hacer al respecto. Él se quedó callado otra vez. Pásate por el puesto mañana, dijo Tom. Lo hablaremos bien. Y Jack, no firmes nada más hasta que alguien le haya echado un vistazo. Imaginé ese sobre todavía sentado en la mesa encima de esa rebanada de pastel destrozada. Demasiado tarde para esa parte, dije. Pero entiendo lo que quieres decir. Colgamos. Volví a poner el teléfono en el tablero y finalmente puse la camioneta en reversa. Mientras salía, capté un último vistazo de Mercy en el espejo retrovisor. Su cara iluminada por su pantalla, riéndose de algo que no era yo. Ellos pensaban que este era el comienzo de mi salida, la parte en la que me alejaba y los dejaba con la vida que habían estado construyendo a mis espaldas. Lo que no sabían era que algunas salidas son, en realidad, entradas. Salí a la carretera y me alejé de las luces del restaurante hacia la oscuridad, pensando ya en los estados de cuenta bancarios que había guardado, los correos electrónicos que me había enviado a mí mismo, y la única cosa que todavía tenía y que aún no me habían quitado, mi dignidad. No conduje a casa esa noche. En cambio, dejé que la camioneta pasara mi salida, pasara las farolas parpadeantes, pasara las hileras silenciosas de casas estilo rancho donde la gente se estaba acomodando para la noche.
Mi mente no estaba en la carretera. Estaba vagando hacia atrás meses, tal vez un año, tratando de averiguar cuándo las cosas habían empezado a pudrirse. La verdad era que las grietas se habían estado mostrando mucho antes del numerito del cumpleaños. Yo simplemente las había estado parchando con esperanza y excusas, como un hombre que arregla con cinta adhesiva una tubería con fugas en lugar de reemplazarla. Empezó con las noches de voluntariado de Mercy en la iglesia luterana de San Marcos. Llegaba a casa tarde, oliendo a perfume caro en lugar de a guisos de comida compartida y polvo. Sus excusas siempre eran empalagosamente dulces. Jack, estábamos ayudando a organizar la subasta benéfica, perdimos la noción del tiempo clasificando donaciones. Pero yo había vivido lo suficiente como para saber cuándo una mujer llega a casa del trabajo y cuándo llega de otro lugar. Luego Ethan empezó a alejarse. El chico solía seguirme a todas partes. Al garaje, a los viajes de pesca, a las salidas al H.Y.B. por donas. Pero a medida que crecía, algo en él cambió. Las conversaciones se redujeron a gruñidos. Mantenía cerrada la puerta de su habitación. Si le preguntaba cómo le había ido en la escuela, me miraba como si estuviera interrumpiendo algo más importante. Y no eran solo cosas normales de adolescentes. Era algo más afilado, más cruel, como si alguien le hubiera estado susurrando al oído. Una noche, mientras estaba sentado en la sala viendo un viejo juego de los Cubs, pasó detrás de mí y murmuró lo suficientemente alto: «Mamá dice que nos estás estancando». Lo dijo como si ni siquiera se hubiera dado cuenta de que había hablado en voz alta. Apagué la televisión. ¿Qué fue eso? Se congeló, parpadeó y luego sacudió la cabeza. Nada. Olvídalo. Pero no lo olvidé. No eso. No la repentina indiferencia. No la forma en que se tensaba cuando yo entraba en una habitación. No la forma en que miraba a su madre como si ella fuera la única persona en el mundo que le decía la verdad. La noche en que las cosas cambiaron de verdad, yo estaba sentado en un taburete de vinilo agrietado en el puesto 788 de veteranos, bebiendo una cerveza de barril de $2, cuando Tom se deslizó en el asiento junto a mí. Tom es el tipo de hombre construido como un refrigerador viejo, cuadrado, abollado y todavía funcionando con fuerza. Colgó su placa hace años, pero la forma en que estudia a la gente nunca cambió. Podía ver que algo me estaba carcomiendo vivo. «Pareces un hombre masticando vidrio», dijo. «Solo cansado», respondí. Él resopló. «Nadie se ve tan cansado a menos que haya una mujer involucrada». Me reí, pero salió débil. Tom se inclinó hacia mí. «Está bien, dímelo claro». «¿Qué está pasando?» Le conté sobre los turnos de voluntariado nocturnos, la frialdad de Ethan, la forma en que el dinero parecía evaporarse de nuestra cuenta corriente compartida como agua a través de un balde roto. Tom no interrumpió, no juzgó. Cuando terminé, golpeó la barra 2 veces con los nudillos. «¿Quieres la verdad?», preguntó. «El papel no miente. Empieza a guardar registros. Cada estado de cuenta, cada factura. Envítelos a ti mismo por correo. Convierte cada recibo en un arma si es necesario». Lo dijo con calma, como un médico explicando un plan de tratamiento simple. Miré mi cerveza y sentí que algo cambiaba, como si me hubieran entregado una brújula en un bosque con niebla. Así que hice lo que dijo. Revisé los estados de cuenta bancarios. Imprimí los de los últimos 6 meses. Marqué con un círculo los retiros que no reconocía. Revisé las transacciones de la tarjeta de crédito, las visitas al salón de uñas, las cenas fuera de la ciudad. Me lo envié todo por correo electrónico a mí mismo. Luego, una tarde fría de miércoles, contraté a un investigador privado. Se sentía mal, como traicionar mi matrimonio. Pero en el fondo, yo ya sabía que Mercy había cruzado la línea. Solo necesitaba pruebas para que ella no pudiera torcer la verdad. Más tarde, el investigador se reunió conmigo detrás del puesto de veteranos. Me entregó una carpeta manila y dijo: «Quizás quieras sentarte antes de abrir esto». Pero no me senté. La primera foto mostraba a Mercy y a un tipo más joven, de unos 20 largos, tal vez 30 y pocos, parados afuera de las puertas principales de San Marcos. Ella se estaba riendo, con la cabeza echada hacia atrás, la mano en el pecho de él,
como si estuvieran en algún comercial cursi de perfumes. Él tenía su brazo alrededor de la cintura de ella. Kyle, el compañero de trabajo que ella había mencionado un par de veces. Oh, es inofensivo, había dicho. Solo es amistoso. Amistoso. La segunda foto los captó besándose junto a su camioneta SUV, enmarcados por el resplandor amarillo de la luz del estacionamiento de la iglesia. Mis dedos se apretaron sobre la foto hasta que se curvó. Esperaba que los celos me golpearan como un tren de carga. Fuego, rabia, tal vez incluso dolor. Pero lo que me invadió en cambio fue algo más pesado, más sordo. Me sentí estúpido. Ya no sentía celos, me susurré a mí mismo, me siento estúpido. 20 años de turnos extra, viajes de pesca perdidos, y esto es lo que obtuve. El investigador se aclaró la garganta. Hay más. Dentro del sobre había un desglose de retiros, transferencias entre cuentas. Pequeñas cantidades aquí y allá que no parecían sospechosas por sí solas, pero sumadas, totalizaban alrededor de $15,000. $15,000. Dinero que yo había ahorrado para el futuro de Ethan, para reparaciones del hogar, para nosotros. Conduje a casa esa noche con una carpeta en el asiento del pasajero como un fantasma observándome. Mercy estaba en la cocina cuando entré, sonriendo como si no hubiera estado envuelta alrededor de otra persona la noche anterior. Hola, cariño, dijo. ¿Estás bien? Te ves pálido. Por un momento, casi la confronté. Casi estampé las fotos sobre la mesa. Casi grité porque, como un hombre en una mala película. Pero algo en mí se detuvo. Una pequeña voz susurró, todavía no. No estás listo. A la mañana siguiente, casi me convencí de perdonarla. Me dije a mí mismo que los matrimonios pasan por momentos difíciles, que tal vez ella había cometido un error, que tal vez yo tampoco estaba libre de culpa. Me dije cosas que solo un hombre desesperado se dice a sí mismo cuando no está listo para volar por los aires la vida que construyó. Pero esa ilusión se hizo añicos el día que vi a Kyle al volante del Honda Civic usado que yo le había comprado a Ethan. Y Ethan estaba en el asiento del pasajero, riendo, señalando algo en el teléfono de Kyle, fingiendo no verme al otro lado del estacionamiento. Pasaron conduciendo justo a mi lado. No saludaron. No redujeron la velocidad. No lo pensaron dos veces. Se sintió como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y hubiera apretado. Fue entonces cuando la verdad me golpeó. No solo me estaban reemplazando. Estaban usando todo lo que yo pagué para empujarme fuera de la imagen. Me quedé allí parado en el estacionamiento de H&B sosteniendo una bolsa de compras que de repente no podía sentir, viendo las luces traseras desaparecer. Y me di cuenta de algo. Si tanto querían que me fuera, podría darles exactamente lo que pedían, pero no de la manera que ellos esperaban. No empaqué mucho la noche que me fui. Un hombre aprende a los 55 años que la mayor parte de lo que posee es desorden sentimental, cosas que nunca extrañaría hasta el día en que se da cuenta de que nunca le importaron en primer lugar. Aún así, mientras llenaba 2 cajas de cartón con mi ropa y un par de artículos personales, me quedé un largo momento mirando la foto enmarcada en la cómoda del dormitorio. Era de un viaje de pesca con Ethan cuando él tenía 10 años. Había atrapado un pez sol, pequeño, apenas valía la pena conservarlo, pero la expresión en su cara podría haber iluminado medio condado. Me había rogado que tomara una foto. Yo le había revuelto el cabello mientras él sostenía el pez como si hubiera pescado una ballena. Puse esa foto en la caja al final. Mercy observaba desde el pasillo, con los brazos cruzados y la cabeza inclinada. «Estás siendo dramático», dijo. No respondí, cerrando la última caja con cinta adhesiva. «Solo te estoy dando lo que quieres», se burló ella. «¿Realmente crees que todo esto es culpa mía?» No respondí. No porque no tuviera una respuesta, sino porque nada de lo que dijera importaría ya. Ella ya estaba reescribiendo la historia en su cabeza. Llevé las cajas a la camioneta. El aire de la noche estaba espeso de humedad. Las cigarras zumbaban en los árboles, llenando el silencio que ella dejaba atrás. Mi nuevo lugar no era gran cosa a la vista, solo una habitación individual encima de la ferretería Murphy.
El tipo de tienda local antigua que olía a serrín y aceite de máquina en el momento en que entrabas. El dueño, un carpintero retirado y fibroso llamado Al, me entregó las llaves con un asentimiento. El baño está al final del pasillo, dijo. No des portazos. El marco está suelto. El alquiler se paga el primero del mes. El efectivo funciona mejor. Le di las gracias y subí las estrechas escaleras de madera. Cada paso crujía bajo mi peso. En la cima había un pasillo largo, con la pintura descascarada en algunos lugares. Mi habitación estaba al final, un pequeño espacio cuadrado con una cama, una nevera diminuta y una ventana con vista al estacionamiento de H&B. No era un hogar, pero era mío. Dejé caer las cajas al suelo, me senté en el borde de la cama y dejé que el vacío del lugar se asentara a mi alrededor. Fue entonces cuando finalmente llegó la pesadez. No ira, no miedo, sino algo más profundo. Pérdida. No solo de Mercy, ni siquiera de Ethan, sino de los años que no podía recuperar. Los años que había pasado trabajando turnos extra en Cedar River Packaging, para que Ethan pudiera tener tacos nuevos para el béisbol. Para que Mercy pudiera tomar esos fines de semana de chicas, que ahora sabía que no eran fines de semana de chicas en absoluto. Para que los tres pudiéramos mudarnos a una casa en la que nunca volvería a sentirme bienvenido. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo, con los codos en las rodillas, mirando las tablas rayadas del suelo. Luego me limpié la cara con ambas manos, me puse de pie y me obligué a respirar. Hora de moverse. A la mañana siguiente, me desperté temprano más por hábito que por elección y crucé el estacionamiento hacia H&B por café. Las puertas automáticas se abrieron con un silbido y el olor familiar a pan de panadería y pasillos de limpieza me golpeó. El mismo viejo lugar, la misma vieja estación de café, pero sin la lista de tareas de Mercy o las demandas medio gritadas de Ethan, el silencio se sentía diferente. Pacífico, casi. Llené un vaso de papel. Tomé una de esas pequeñas cremas de vainilla francesa y me senté en una mesa pequeña con vista a las ventanas. Un par de viejos ya estaban allí, discutiendo sobre si los Cubs tenían alguna oportunidad este año. Una mujer con un chaleco verde brillante de H&B estaba reponiendo estantes, tarareando sin ninguna preocupación en el mundo. Durante unos minutos, recordé lo que se sentía ser simplemente una persona. No un esposo del que se espera que se disculpe por todo. No un padrastro siendo reemplazado lentamente. Solo Jack. Entonces mi teléfono vibró. Al, el dueño de la ferretería, había enviado un mensaje. Tu buzón para el alquiler es la ranura de metal junto a la puerta. No olvides revisar el panel de interruptores si se apaga la luz de la nevera. Bienvenido a bordo. La simplicidad de ello me hizo sonreír. Sin drama, sin viajes de culpa, sin resentimiento silencioso convertido en arma. Solo instrucciones para vivir. Esa tarde, después de instalarme, conduje hasta la oficina del abogado en la calle 10. El edificio era una estructura de ladrillo sencilla entre una clínica dental y una agencia de seguros cerrada. Adentro, la sala de espera olía levemente a lustramuebles de limón. Mi abogado era un hombre de voz suave llamado Robert Arlon, de unos 50 y tantos años. Canoso en las sienes, con las gafas posadas en el borde de la nariz como si siempre estuviera leyendo algo demasiado importante para dejarlo. ¿Qué lo trae por aquí?, preguntó mientras nos sentábamos. Deslicé la carpeta manila a través del escritorio. La abrió, miró las fotos, los estados de cuenta, los registros bancarios. Se quitó las gafas, las limpió con un paño y se las volvió a poner como si necesitara una visión más clara. Bueno, dijo, esto es sustancial. No quiero una guerra, respondí. Solo quiero salir, y quiero lo que es justo. Él asintió. Justo es una palabra flexible en un divorcio, pero el fraude, el robo y el adulterio no lo son. ¿Fraude?, pregunté. Se volvió hacia una de las fotocopias. Una solicitud de préstamo, mi nombre mecanografiado en la parte superior, una firma que se parecía mucho a la mía, pero que no lo era. Su esposa intentó abrir una cuenta conjunta bajo su identidad, dijo con calma. Eso es fraude. Mi estómago dio un vuelco. Kyle ayudó, dije en voz baja. Robert asintió. Probablemente. Y dependiendo de qué tan involucrado estuviera su hijastro, puede haber participado sin saberlo.
Ethan susurré. Él no lo haría. Pero incluso mientras lo decía, sabía que ya no había terreno sólido bajo esa esperanza. Robert cruzó las manos. Reuniremos más pruebas, pero entienda esto. Usted está en una posición mucho más fuerte de lo que ella probablemente espera. Me recliné en mi silla, sintiendo la verdad asentarse. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Construimos un caso con calma, metódicamente. Sin estallidos emocionales, sin confrontaciones. Deje que los documentos hablen. Pensé en las palabras de Tom, los recibos no mienten. Robert continuó, si quiere proteger a su hijastro de las consecuencias legales, podemos hacerlo. Pero debe tener claro lo que quiere. Tragué saliva con dificultad. No quiero arruinar al chico. Solo quiero que salga la verdad. ¿Toda ella? Él asintió. Entonces eso es lo que haremos. Cuando salí de la oficina, el sol se estaba poniendo bajo. El cielo estaba rayado de naranja y rosa, como una acuarela que alguien olvidó mezclar. Me subí a la camioneta y me senté un momento. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Ethan. Por favor, no arruines a mamá. Ella dice que estás tratando de quitarnos todo. Solo firma y vete. ¿Ver? Es curioso cómo la gente quiere que te vayas, pero solo después de haber tomado todo lo que quieren. No respondí. Mientras conducía hacia el puesto de veterano 788, mi teléfono vibró de nuevo, pero esta vez era una llamada de Robert. Hablaba con cuidado, como si supiera el peso de cada palabra. Jack, una cosa más. Confirmamos que Mercy y este tal Kyle presentaron papeleo preliminar para una hipoteca conjunta usando su información. Si hubiera procedido, usted sería responsable de decenas de miles. El volante se sintió resbaladizo bajo mis manos. Ella intentó poner una casa a nombre de ambos, continuó, pero sin su conocimiento o consentimiento. Es fraude de manual. El mundo fuera del parabrisas se desenfocó por un momento. Entré en el estacionamiento del puesto de veteranos y apagué la camioneta. Adentro, encontré a Tom sentado solo en la barra. Cuando me vio, no dijo una palabra, solo palmeó el taburete a su lado. Me senté pesadamente. Y entonces, por primera vez desde la cena de cumpleaños, el peso de todo me golpeó de golpe. No sollocé, no ruidosamente, pero las lágrimas cayeron y dejé que lo hicieran. Tom apoyó una mano en mi hombro. La familia no significa que dejes que te roben hasta dejarte ciego, Jack, dijo. Puedes amar al chico y aún así decir, no más. Asentí, limpiándome la cara. Él tenía razón. Durante demasiado tiempo, había dejado que la culpa y la esperanza me mantuvieran encadenado a personas que ya estaban a medio camino de la puerta. No más. Esa noche, de vuelta en mi pequeña habitación sobre la ferretería Murphy, me hice una promesa. Querían que me fuera. Bien. Pero no me iría en silencio. Me iría de la manera correcta. A mi manera. El Palacio de Justicia del Condado de Lynn se ve exactamente como esperarías de una sede de condado del Medio Oeste. Fachada de ladrillo, escalones de piedra desgastados por décadas de botas. Una línea de detectores de metales adentro que siempre chirrían incluso cuando estás seguro de que no llevas nada encima. Había cruzado esas puertas para servir como jurado, pagando una multa por una luz trasera rota, pero nunca para algo como esto. Nunca para desmantelar la vida que había construido con un bolígrafo y una pila de pruebas. La mañana de la audiencia, Cedar Rapids estaba gris y húmedo. No llovía, solo amenazaba con hacerlo. Ese tipo de humedad fría que se te mete en las articulaciones y te hace sentir más viejo de lo que eres. Me paré en los escalones del juzgado por un momento, respirando el aire penetrante, dejando que me despejara la cabeza. Mi abogado, Robert, se reunió conmigo en la entrada principal. Llevaba un traje azul marino sencillo, sin corbata llamativa, sin teatro. Solo un hombre que conocía su trabajo y lo hacía bien. ¿Está listo?, preguntó. Tanto como podré estarlo. Él asintió levemente. Recuerde, mantenga la calma. Déjelos hablar. Cuanto más hablen, mejor para nosotros. Adentro, el pasillo zumbaba con un murmullo bajo de pasos y susurros. Gente con chaquetas,
gente sosteniendo carpetas, gente discutiendo en voz baja. La justicia en todas sus formas desordenadas y cotidianas. Nuestra sala estaba en el segundo piso. Cuando empujamos la pesada puerta de madera, mi estómago cayó un poco. Mercy ya estaba allí. Estaba sentada en la mesa del demandante con un blazer entallado, demasiado elegante para una audiencia de pueblo pequeño. Su cabello estaba rizado como si se lo hubieran arreglado profesionalmente esa mañana. Kyle estaba sentado detrás de ella, usando una camisa de botones que todavía tenía las marcas del paquete. ¿Y Ethan? Estaba sentado 2 filas atrás, con los hombros encorvados, mirando al suelo. Se veía diferente, mayor de alguna manera, y no en el buen sentido. Los ojos de Mercy se deslizaron hacia mí mientras entraba. Ella lanzó una sonrisa, no cálida, no nerviosa, sino triunfante, como si ya hubiera ganado. Robert y yo tomamos nuestros asientos. La jueza, una mujer robusta de unos 60 y tantos años con el cabello plateado recogido en un moño apretado, entró y llamó al orden. El abogado de Mercy, un hombre de aspecto hábil con zapatos brillantes y una postura demasiado confiada, se levantó primero. Su señoría, para comenzar, nos gustaría presentar una pieza de evidencia en vídeo que demuestra el acuerdo voluntario del señor Collins con los términos del divorcio. ¿Voluntario? Robert no reaccionó. Simplemente cruzó las manos y esperó. El abogado hizo clic en un control remoto y el monitor en la pared se iluminó. Y ahí estaba. La cena de cumpleaños. El pastel. Yo sosteniendo el sobre. Mercy haciendo zoom en mi cara como si estuviera filmando una broma para internet. En el momento en que firmé, me quedé perfectamente quieto, mirándome a mí mismo pasar por los movimientos, viendo el destello de humillación cruzar mi rostro, viendo la sonrisa satisfecha de Mercy detrás de la cámara. Cuando terminó el clip, el abogado se volvió hacia la jueza. Como puede ver, dijo con presunción, el señor Collins aceptó voluntariamente los términos. No hubo coacción, ni coerción. Robert se puso de pie. Su señoría, dijo con calma. ¿Podemos reproducir el clip de nuevo? Me gustaría llamar su atención sobre algunos detalles. La jueza asintió. Robert se acercó más a la pantalla mientras el vídeo rodaba de nuevo. Aquí dijo, pausando el cuadro donde Mercy levantaba su teléfono. Note que la señora Collins anunció el divorcio en un restaurante público durante la cena de cumpleaños de su hijo, frente a múltiples testigos. Otro clic. Aquí, continuó, pausando mientras la cámara hacía un zoom incómodamente cercano a mi cara. Observe el ángulo. La señora Collins no estaba documentando una decisión mutua. Ella estaba filmando la humillación de su esposo. Incluso se pueden escuchar risas desde otra mesa. La sala estaba en silencio, excepto por el suave clic del ratón mientras él pasaba al siguiente cuadro. Y aquí dijo, deteniéndose en el momento en que Ethan empujaba el pastel hacia mí. Vemos a un menor su hijo siendo utilizado para entregar documentos legales. Dejó que la imagen fija colgara allí, una rebanada de pastel a medio comer, un sobremanila, una figura paterna recortada de la foto familiar por valor de entretenimiento. Robert se alejó del monitor. Esto no es evidencia de acuerdo mutuo, dijo. Esto es evidencia de manipulación emocional. El abogado de Mercy se movió en su asiento. La jueza miró a Mercy por encima de sus gafas. Señor Collins, ¿es esto exacto? Mercy se aclaró la garganta. Fue solo un momento familiar. Estábamos tratando de aligerar el ambiente. Robert levantó una segunda carpeta. Ahora, dijo, miremos los registros financieros. Entregó copias a la jueza y al abogado contrario. Estos, continuó Robert, son estados de cuenta bancarios que muestran casi $15,000 retirados de cuentas conjuntas sin el conocimiento del señor Collins. Y aquí, deslizó hacia adelante otra hoja, hay una solicitud de hipoteca presentada usando la información personal del señor Collins y una firma falsificada. Una onda recorrió la sala. Incluso Kyle se movió incómodamente. El abogado de Mercy saltó. Objeción. Eso no ha sido verificado. Lo ha sido, dijo Robert, sosteniendo una declaración jurada ante notario del banco emisor. La jueza examinó el papel con escepticismo. Señor
Collins, ¿le gustaría explicar por qué la firma de su esposo aparece en una solicitud de hipoteca que él no presentó? La cara de Mercy se tensó. Era solo una cosa familiar, dijo. Estábamos manejando las finanzas juntos. No fue gran cosa. La jueza se reclinó en su silla y dejó escapar un suspiro seco y sin humor. Señora, dijo. Por aquí, a eso lo llamamos fraude, no una broma familiar. La frase golpeó la habitación como un martillo. Un par de personas en la galería se movieron. Kyle parpadeó con fuerza. La mandíbula de Mercy se abrió ligeramente. Y fue entonces cuando llegó el punto de quiebre. Ethan se puso de pie. Su voz se quebró cuando habló. No lo sabía, su señoría. Mamá me dijo que papá nos iba a dejar. Dijo que se iba a llevar todo. ¿Y yo? Yo simplemente le creí. Mercy se giró bruscamente. Ethan. Pero él siguió hablando. Ella me dijo que ayudara con el papeleo. Dijo que yo no sabía que era ilegal. ¿Lo juro? Me miró, y luego realmente me miró por primera vez en mucho tiempo. Jack, lo siento. Mi garganta se cerró, pero me mantuve quieto, tranquilo. La jueza tomó un largo respiro. Gracias por su honestidad, joven. Puede sentarse. Ethan volvió a bajar a su asiento, con los hombros temblando ligeramente. Robert cerró su carpeta. Su señoría, a la luz de la mala conducta financiera, los documentos falsificados y la evidente manipulación capturada en el vídeo, creemos que el señor Collins merece la protección total de sus activos, una compensación por los fondos retirados y una sentencia de disolución favorable. La jueza asintió lentamente. Estoy de acuerdo. Luego se volvió hacia Mercy. Señora Collins, usted será responsable de reembolsar los fondos conjuntos malversados. La solicitud de hipoteca fraudulenta será remitida para una revisión adicional. El señor Collins conservará la casa y su pensión. Además, dada su conducta, se niega la manutención conyugal. Mercy parecía aturdida, como si el mundo se hubiera inclinado de repente hacia un lado. Kyle miraba al suelo. Ethan se secó los ojos. ¿Y yo? Finalmente sentí que mis pulmones se llenaban por completo. Mientras recogíamos nuestras cosas, Robert se inclinó hacia mí. Bueno, dijo suavemente. Ese es un vídeo increíble para que ella lo recuerde. Casi sonreí. Ella quería un vídeo de mi humillación, dije. En cambio, salió de aquí como la estrella de su propia caída. Y por primera vez desde la cena de cumpleaños, desde el pastel, la cámara y el sobre, sentí que algo pesado se levantaba de mi pecho. No victoria, no venganza, solo liberación. Cuando todo terminó, cuando las puertas del juzgado se cerraron detrás de mí y el frío del pasillo dio paso a la cálida luz del sol de Iowa, simplemente me quedé allí por un momento en los escalones, sintiendo el peso deslizarse de mis hombros. No todo a la vez, sino lentamente, como alguien aflojando una correa que me había estado cortando la espalda durante años. El cielo se estaba despejando, un azul suave empujaba a través del gris, y el aire olía levemente a pavimento mojado y pasto recién cortado a la distancia. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin sentir esa banda apretada alrededor de mis costillas. Robert puso una mano en mi brazo. Tómese unos días, dijo. Déjese sentir el viento. Asentí. Le estreché la mano y caminé hacia mi camioneta. Dentro de la cabina, me senté quieto por un largo minuto. La vieja Ford no era mucho óxido en el paso de rueda, la calcomanía de la bandera descolorida en la ventana trasera, pero me había llevado a través de despliegues, turnos dobles y más mañanas de invierno de las que podía contar. Había visto días mejores, y yo también. Pero a medida que el motor despertaba con un rugido, sentí algo que no había sentido en años. Un comienzo. No del tipo ruidoso y dramático, el tipo silencioso. El tipo que solo notas cuando la vida deja de gritar el tiempo suficiente para que puedas escucharte pensar. Conduje a casa. Mi casa. La casa que pensé que perdería. La casa que Mercy había intentado usar como palanca. La casa donde la risa había vivido una vez antes de que las paredes absorbieran demasiado resentimiento. El camino de entrada se sentía diferente sin su auto estacionado allí,
más ancho, de alguna manera, más limpio. Abrí la puerta y entré. ¿Estaba tranquilo? Tan tranquilo que podía escuchar el zumbido de la nevera antes incluso de entrar a la cocina. Dejé mis llaves en el mostrador, tomé un respiro lento y abrí la puerta del refrigerador. Adentro había algunas sobras, un paquete de huevos, media barra de pan y mucho espacio vacío en los estantes. Y fue entonces cuando lo noté. Sus refrescos de dieta habían desaparecido. Todos ellos. Por primera vez en años, había espacio para mi cerveza de nuevo. De hecho me reí, un sonido pequeño y sorprendido, lo suficientemente suave como para sentirse privado, como algo entre la casa y yo. Después de poner un par de botellas en el estante, caminé habitación por habitación, asimilando los espacios por los que había caminado de puntillas durante tanto tiempo. Sin las interminables baratijas de Mercy, ni las velas perfumadas, ni la decoración de pared que decía cosas como vive, ríe, ama, el lugar se sentía honesto. Un poco desnudo, pero honesto. Más fácil para respirar. En la sala de estar, tomé el control remoto, dudé y luego encendí un viejo juego de béisbol, Cubs contra Cardinals. Mantuve el volumen bajo, lo suficiente para sentir que alguien más estaba en la habitación conmigo. Durante un rato, me senté en el sofá, dejando que la familiaridad me envolviera como una manta vieja. Sin tensión, sin esperar voces alzadas, sin andar de puntillas alrededor de los estados de ánimo. Solo yo. Eventualmente, me levanté e hice una jarra de café. El olor llenó la cocina, Folgers negro simple, nada elegante, y me sorprendió cuánto tiempo había pasado desde que mi mañana olía así en lugar de a velas, quemadas y batidos de proteínas. A media tarde, hubo un golpe en la puerta. Me congelé. Algunos hábitos no mueren fácilmente. Otro golpe, más suave esta vez. Abrí la puerta para encontrar a Ethan parado allí, con las manos metidas profundamente en los bolsillos de su sudadera con capucha, el cabello desordenado, las mejillas rojas, como si hubiera estado llorando o corriendo o ambas cosas. Hola, dijo en voz baja. Hola. Por un momento, ninguno de los dos se movió. La última vez que lo había visto, se estaba derrumbando frente a una sala del tribunal. Las palabras saliendo como si las hubiera estado conteniendo durante meses. Yo, Quería disculparme de nuevo. Me hice a un lado. ¿Pasa? Entró lentamente, mirando a su alrededor como si no estuviera seguro de tener permiso. Su voz se quebró al hablar. No sabía todo, dijo. Mamá. Ella hizo que sonara como si nos estuvieras dejando. Como si fueras a llevarte la casa y el dinero. Y no sé. Le creí. Asentí. ¿Me lo imaginé? Tragó saliva con fuerza. No estaba tratando de lastimarte, Jack. Solo. No sabía en quién confiar. Me apoyé contra el mostrador, con los brazos cruzados, no cerrado, solo firme. Te perdono, chico, dije. Pero la confianza no es un interruptor de luz. No lo vuelves a encender en un día. Miró sus zapatos. Entonces, ¿qué hago? Pensé en ese viaje de pesca hace años. En la forma en que me miraba como si yo hubiera colgado la luna porque lo dejé atrapar un diminuto pez sol. En la cena de cumpleaños. En el juzgado. En todo lo que había entre esos dos extremos. Te presentas, dije. Tomas mejores decisiones, y lo construimos de nuevo, ladrillo por ladrillo. Juntos, si quieres. Asintió lentamente. Quiero. Terminamos sentados en los escalones del frente bebiendo latas de refresco, cerveza de raíz para él. La cosa real para mí, viendo pasar los autos bajo el sol de la tarde. Y no fue perfecto, pero fue un comienzo. Más tarde esa semana, fui a San Marcos para el grupo de apoyo de hombres. Divorciados, viudos, tipos reconstruyendo sus vidas. Nos sentamos en un círculo de sillas de metal bajo luces fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando. Y hablamos. No sobre venganza, no sobre culpa. Sobre la pérdida, sobre empezar de nuevo, sobre las pequeñas victorias que no notas a menos que alguien te las señale. Después de la reunión, el pastor Will me estrechó la mano y dijo, a veces una tormenta despeja lo que no sabías que estaba bloqueando el sol. Palabras simples,
Pero se quedaron conmigo. Y luego estaban las noches de pescado frito de los viernes en el puesto de veteranos 788. Tom y yo nos sentábamos con nuestros platos equilibrados sobre servilletas de papel, hablando de béisbol o del clima o de nada en absoluto. Charla regular. Charla fácil. El tipo de charla que no aprecias hasta que has vivido demasiado tiempo en una casa donde cada palabra podría provocar un incendio. Pasaron las semanas. La casa se sentía más mía cada día. Una tarde, mientras estaba parado en el porche trasero viendo el sol hundirse detrás de los arces, me di cuenta de algo que me detuvo en seco. La venganza no había sido la victoria. La dignidad lo fue. Recuperar mi vida lo fue. Reclamar mi paz lo fue. Y perdonarme a mí mismo por no ver las señales antes. Esa fue la mayor victoria de todas. Había pasado años caminando sobre cáscaras de huevo, dando más de lo que tenía, encogiéndome para mantener la paz. Pensaba que el amor significaba cargar con toda la carga incluso cuando me rompía la espalda. Pero parado allí en ese porche, supe la verdad. A veces la vida te sirve una rebanada de pastel fría y a medio comer y lo llama un regalo. Pero la dignidad, eso es algo que horneas tú mismo. Y si estás escuchando esto, preguntándote si eres demasiado viejo para empezar de nuevo, o demasiado cansado para defenderte, o demasiado desgastado para recibir un golpe más, déjame decirte algo de un hombre que ha estado allí, no has terminado todavía. Aún tienes espacio para levantarte. Y si mi historia te dio aunque sea un poco de fuerza, si te recordó tu propio valor, tu propia columna vertebral, tu propio derecho a la paz, entonces quédate. Hay más historias como esta. Más vidas reconstruidas, más victorias silenciosas. Porque a veces la mejor venganza no es ruidosa. A veces, la mejor venganza es simplemente volver a ser tú mismo.